bueno, solo hay que ver cuál es la realidad cubana, ¿no? Y yo he estado allí, yo me he reunido con las damas de blanco, he estado con los líderes de la oposición, con Osvaldo, etcétera, y lo que ellos esgrimen, lo que ellos quieren es algo muy normal, que no se produce. Y yo creo que eso no es consecuencia de lo que hagan otros, sino que el propio régimen, en fin, está en una deriva que es muy difícil que pueda ser tolerable por los que no estamos allí. Pero bueno, Pedro Pablo, o no sé si, en fin, podrá contarnos efectivamente cómo se vive la realidad. Es decir, en este momento yo creo que es el propio régimen, no puede poner excusas, el que tiene que hacer su propia transición y entender que hay una serie de principios, sí, y que el muro de Berlín cayó hace más de 20 años y que, en fin, la izquierda radical, los movimientos de izquierda o el comunismo más radical llevado a su máxima expresión no generan ni bienestar ni riqueza en ninguno de los países donde se han instalado. Pedro Pablo Álvarez, en Estados Unidos, en Florida, en Miami, usted vivió en carne propia, como lo decía Carlos Salvador, esa presión y ese régimen de Fidel Castro. Y la pregunta sigue enfocada a lo mismo. 14 años después de esa petición del Papa Juan Pablo II de acabar con ese régimen, pues lastimosamente Cuba sigue sometida a violaciones sistemáticas de los derechos humanos, sigue sometida a una operación de voto de silencio, que es la que denuncian algunos activistas hoy por hoy en la isla, y es la de silencio a aquellas personas que piensan diferente. No ha pasado nada en la isla en 14 años después de la primera visita de Juan Pablo II y ahora con Benedicto XVI. Sí, bueno, yo creo que sí ha pasado, ¿no? Sí ha pasado porque hoy vemos el carácter más de enfrentamiento que hay dentro de la población. Quiere decir, el pueblo está más consciente de que hacen falta los cambios en Cuba. Eso es una realidad. A pesar de que, bueno, como bien usted dice, aún persiste el embargo, pero yo no creo que el embargo sea un pretexto para lo que está haciendo el régimen con las libertades y los derechos dentro del pueblo cubano. También han habido signos desde que surgió la nueva administración aquí en Estados Unidos de dar pasos de avance, y el gobierno cubano ha sido todo lo contrario, se ha cerrado. O sea, tampoco hay disposición dentro de la alta jerarquía dentro de Cuba de resolver los problemas, de conversar con este gobierno. Ellos han sido muy agresivos a la política de Obama, cuando Obama ni siquiera, desde que entró declarando, ¿no?, un carácter más de distensión, permitiendo incluso los viajes de cubanos a la isla. Yo creo que el gobierno cubano también debe dar pasos, debe también dialogar con la oposición dentro de Cuba. Ellos quieren descalificar, y de hecho lo hacen, a toda la oposición, y yo creo que no toda la oposición en Cuba tiene el carácter que ellos le quieren dar de enemiga, ni de contrarrevolucionaria, ahí están los proyectos durante tantos años, y yo soy, yo vengo de adentro de Cuba y conozco a muchos opositores allí que tienen grandes intereses de resolver la situación, y yo creo que el principal problema es el gobierno cubano, que no quiere transigir. O sea, ahora lo vemos ante la visita del Papa, con la gran represión que ha desatado en el país. Hay cientos de hermanos nuestros a lo largo de toda la isla represaliados, han sido hasta golpeados. Hemos visto las golpizas que se le han dado a esas damas de blanco, mujeres en Cuba, una cosa nunca vista en nuestro país. Es terrible. Yo nunca imaginé que eso pudiera suceder de parte de este régimen, que sé que viene abusando desde hace muchos años, pero ya yo creo que ahora se ha extremado al máximo. Quiere decir que ellos, los mensajes que transmiten, ahí lo vemos, el discurso que dio el señor Raúl Castro en frente de recibimiento al Papa. Es un discurso totalmente guerrerista, un discurso que está enmarcado dentro de la Guerra Fría. Quiere decir que ellos no están interesados en resolver este problema por la vía del diálogo. Es evidente. Hay una doble cara. Los cubanos no olvidan la frase que marcó la visita de Juan Pablo II a Cuba hace 14 años, que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo. Su sucesor, Benedicto XVI, en una nueva visita a la isla de los Castro, pretende ser el testigo de esa frase que él mismo recordó a su llegada a Santiago de Cuba. Sin embargo, sus frases también han sido cargadas de mucho sentido espiritual y político.
Benedicto XVI llegó a Cuba. Entre los habitantes de la isla seguía vivo el recuerdo de Juan Pablo II, el primer pontífice que visitó al país caribeño. El Papa Ratzinger en su intervención recordó al Papa viajero. No puedo dejar de recordar la histórica visita a Cuba de mi predecesor, el beato Juan Pablo II. Su paso por la isla fue como una suave brisa de aire fresco que dio nuevo vigor a la iglesia en Cuba, despertando en muchos una renovada conciencia de la importancia de la fe. Raúl Castro apuntó en su discurso a hablar de los temas que abandera la dictadura cubana. Sin razón, a Cuba se le calumnia, pero nosotros confiamos en que la verdad de la que jamás nos apartamos siempre se abre paso. Tras el recibimiento, Benedicto XVI fue aclamado por una multitud que acompañó su recorrido por las calles de Santiago de Cuba. Antes de iniciar la celebración de la misa en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, un manifestante intentó transgredir la seguridad en torno al lugar de la Eucaristía. Gritando consignas contra el régimen de los Castro, el sujeto fue doblegado y retirado del lugar. Después fue golpeado. Llamó la atención de las cámaras que uno de los miembros de la logística, con un chaleco de la Cruz Roja, agrediera al manifestante. Tras el incidente y ante unos 200.000 católicos, el obispo de Roma pronunció una homilía en la que describió el momento por el que pasa el pueblo cubano. No puedo olvidar a los que por enfermedad, avanzada edad y otros motivos no han podido estar aquí con nosotros. Asuntos religiosos y políticos ocuparon la segunda jornada de Benedicto XVI en territorio cubano. En la mañana, el obispo de Roma peregrinó a la emblemática iglesia de Santa María de la Caridad, en el municipio de El Cobre. El templo fue escenario hace 10 días de una detención masiva de un grupo de mujeres pertenecientes a las Damas de Blanco. Precisamente allí, el sumo pontífice de la Iglesia Católica pidió por los privados de la libertad en Cuba y las víctimas del terremoto en Haití hace 2 años. He suplicado a la Virgen Santísima por las necesidades de los que sufren, de los que están privados de libertad, separados de sus seres queridos o pasan por graves momentos de dificultad. Luego, Benedicto XVI abordó el Pastor 1, nombre con el que se le conoce a la aeronave que transporta al Santo Padre para trasladarse a La Habana. En la capital cubana, la tarde del martes, el Papa Ratzinger atendió encuentros como jefe de Estado del Vaticano con el presidente de Cuba, Raúl Castro, y con el Consejo de Estado. La visita de Benedicto XVI a Cuba quedará completa este miércoles con la esperada misa campal en la Plaza de la Revolución de La Habana, y así concluirá el viaje apostólico número 23 del máximo líder de la Iglesia Católica en el mundo. Padre Carlos Novoa, doctor en teología, ahí estamos viendo, digamos que la mayor petición del pueblo cubano en este momento es, o de alguna parte del pueblo cubano, es que la Iglesia, y en este caso su jerarca máximo, el Papa, atienda a aquellos disidentes, aquellas personas que han sido de alguna manera presionadas y también torturadas por el régimen de los Castro. ¿Por qué la Iglesia Católica, y en este caso el Sumo Pontífice, no abrió en su agenda un espacio para atender a esos disidentes? Pues mira, hay que decir primero que todo que los viene atendiendo hace muchos años. Bien sabemos que gracias a las gestiones tanto de la Iglesia, la comunidad católica en Cuba, como de la Santa Sede, han venido siendo liberados muchos prisioneros políticos. Entonces hay que precisar que esa acción ya se viene haciendo y con creces. Segundo, yo quisiera subrayar la postura oficial de la Iglesia Católica sobre la situación en Cuba, y yo me muero de la pena, pero si alguien conoce la situación en Cuba es la comunidad católica. Allá hay obispos católicos, presbíteros católicos, religiosas, pueblo de Dios. Y ha crecido la comunidad también, ¿no? Exacto, y entonces el Papa simplemente, como para toda visita, se prepara, oye a los católicos cubanos en Cuba, oye a los obispos, oye a los presbíteros, y recogiendo ese sentimiento, él se pronuncia a nombre de la Iglesia. Entonces, con muy buen conocimiento de causa, el Papa y la Santa Sede ha dicho que en Cuba sí se vienen dando cambios, sí se viene dando una apertura. También ha sido muy claro Benedicto XVI en señalar
que espera que esos cambios cada vez sean mayores, que espera que se formalice un pluralismo político, que se formalice una mayor libertad y sin lugar a dudas que se acabe el bloqueo. El bloqueo económico por parte de los Estados Unidos hace sufrir mucho a la población cubana. De ninguna manera estoy diciendo yo, ni es la postura de la Santa Sede, que es que entonces eso va a justificar la ausencia de libertades o de pluralismo político en Cuba. No es esa la postura de la Iglesia Católica. Pero como la Iglesia Católica y la comunidad católica sí le duele el sufrimiento de la gente, ella, Juan Pablo II lo pidió expresamente, el vocero de Benedicto XVI 2 días antes de su viaje a América Latina, o sea, la semana pasada, dijo muy claramente el padre Federico Lombardi, una vez más la Santa Sede exige que se termine el bloqueo económico Sí, a Cuba. pero ni un minuto con los disidentes ha aceptado en la agenda el Papa Benedicto XVI. Ya te he dicho, si es que el Papa Benedicto XVI y la Iglesia Católica viene trabajando de facto más que ninguna otra institución a favor de los disidentes. Pero ese escenario... Cientos de presos políticos liberados. Pero ese escenario sería... Un momentico, cientos de presos políticos liberados gracias a la intervención tanto de la Iglesia cubana, de las católicas, los católicos, los laicos, los obispos, como de la Santa Sede. Entonces aquí no estamos hablando de los disidentes de memoria, estamos hablando con hechos. Hablemos de eso. Carlos Salvador Armendáriz, este escenario de la visita papal, de la segunda visita papal a Cuba, ¿no hubiera sido un escenario perfecto para que el Papa Benedicto XVI hubiera aceptado en su agenda el testimonio de diferentes disidentes para que manifestaran la sensación de estar más acompañados por parte de la Iglesia Católica? A mí me hubiera parecido muy oportuno. Vamos a ver, la Iglesia Católica sobrevivirá a los Castro, pero el castrismo en Cuba no sobrevivirá a los hermanos Castro. Y la Iglesia está llamada a jugar un papel fundamental, entre otras cosas porque el espíritu que anida en los hombres que forman parte de la Iglesia Católica es el que ilumina, el que inspira a muchísimos opositores. Solo hay que ver las convocatorias de las Damas de Blanco y cuáles son y cómo realizan sus reivindicaciones, esa misa en Santa Rita, ese rezo del Padre Nuestro delante de la Iglesia cuando terminan. La Iglesia inspira su lucha y su reivindicación por los derechos, por la libertad, por la defensa de la vida, de la dignidad, etc. La Iglesia está llamada a jugar un papel muy importante. A mí, desde luego, me hubiera gustado que hubiera tenido más cercanía con ellos, pero es verdad que a veces los ritmos que la Iglesia pueda tener, su diplomacia vaticana, que todo el mundo ensalza y admira, pues son los que son, igual no somos nosotros igual capaces de interpretar, pero sí que es verdad que en este momento en el que estamos, yo creo que asistiendo a los últimos estertores de un régimen que declina, no hubiera estado de menos algún tipo de gesto, no sé si con él, pero igual tal vez con algunos otros miembros de la delegación, etcétera. Pero Carlos, yo creo, a mí me consta, sí, que desde luego la Iglesia ilumina el espíritu de estos luchadores y la Iglesia ha hecho mucho por ellos, ha hecho mucha intermediación y seguro que lo seguirá haciendo y va a tener un papel protagonista en la transición de Cuba.